Este carro lo tenía desarmado ya. Entonces, vamos a reemplazar el fender, vamos a reemplazar la puerta, hacerle todos los arenales y pintarlo. Y voy a proceder a desarmar la puerta, a ponerla para que lo pinte. Ahí vamos. Este hombre no está por ahí. Hay dos tornillos escondidos aquí abajo también. De la puerta. Vamos a tener la espátula por un lado donde no se vea. Tenemos tornillos escondidos. Conectamos los cables. No voy a desconectar la cablería por si tengo que bajar ahorita el cristal para poder desarmarlo. Yo mientras voy quitando esto para que me deje trabajar. Los clips de Chevrolet se ponen duros. Ahora vamos a quitar el clip. Vamos a quitar la bocina. Dos veces sabe lo que hace. Que su carro sea lo más hermético posible. Mira cómo lo ponen aquí el pegamento. Definitivamente lo tenés que bajar que está. Okay. Y ya tenemos el flow del espejo. Bueno, aquí voy a sacar los dos tornillitos 10 para proceder con el desmonte del tornillo aquí. Voy a quitar aquí. Los tornillos, mira que es diferente. Primera vez que veo eso. Lo que está pasando aquí.
aguántale. Sí, no. Estoy con mi gran amigo Alex, el mejor pintor que hay aquí. Bueno, el único que hay. Y aquí tiene 2 tornillitos para sacar el bermolding. Ya lo que queda es desarmar la instalación eléctrica, pasar de una puerta para la otra. Pero bueno, hasta ahora lo más difícil lo era hecho. Así que seguimos. Bueno, ya todo está desarmado por dentro. Ahora vamos a proceder a quitar el espejo. Y el espejo siempre viene por aquí. Créanme que por dentro no es. Es un poco peligroso, ¿sabes? Porque se te puede dañar cualquier parte. O se te puede romper las paticas. Creo que suena una patica por ahí, no me rompe ninguna. Sí, un pedacito ahí. Es normal que se rompa. Son las 30, son las 30. 30 también están tocando. Aguanta aquí. Por afuera. Muy importante, caballo. Tienen que tener el burro este. Este burro se desarma una puerta y se arma la otra muy fácil. Les aconsejo que si lo compren, la verdad, muy bueno. Se desarma la puerta. Voy a proceder a ponerle la nueva, ponerle el fender, go paint. Todo está quedando perfecto, cerrado, sus líneas. Esto sí está montado. Ahí vamos, el proceso va avanzando. Aquí ya tenemos el copete quitado. Vamos a empezar a armarlo. Ahí les voy mostrando cómo va quedando el procedimiento de este carro. Ahí va quedando, señor. Un carro más bonito. Va a tocar más. Vamos a montar el bombecito. Ya casi que están más, ya estamos esperando el espejo. Ahí con mi hermano Ale. El espejo no está pintando con la pinga y todo. Más que abajo. Espera, hay que sacarlo. Hay que sacar. Ahí está. El tuyo estaba bien, el mío no. Ahí está. Tiene que caer aquí. Mira. Gracias, Ale, mi hermano.
normalmente nunca aprieto ninguno hasta que todos no estén puestos. Si se llama después no me coinciden los tornillos. Tornillo con la tuerquita atrás. Así va quedando la obra maestra. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as your shadow crosses mine. I feel tonight's the night. Let's get it up. I got my money. Let's spend it up. Muzzle top. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's do it up. Do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it.